Hola, ¿qué tal? Este vídeo es una respuesta al reto que ha lanzado Jaime Altozano sobre el himno europeo, con motivo de las próximas elecciones del 26 de mayo. Si no habéis visto el vídeo de Jaime, en la descripción del vídeo os dejo un link a su vídeo para que os enteréis un poco más de lo que estoy hablando y sobre este tema. Antes de nada voy a tocar lo que he hecho con esta melodía que simboliza a la Unión Europea y que proviene de la Novena Sinfonía de Beethoven. Y luego, al final del vídeo, os explicaré lo que he utilizado a nivel de recursos compositivos y la narrativa del vídeo. Vamos a ello. Bien, pues esta ha sido mi interpretación de la melodía de, ¿cómo diría yo?, tan trillada, tan sobada de la novena de Beethoven. ¿Qué he hecho? Comienzo tocando la melodía, que todos conocemos, pelada. Le he puesto un poquito de reverb con la intención de que suene lejana, como algo que viene de tiempos muy antiguos, perdida en el tiempo. Como si esta melodía hubiese resonado en alguna cueva de Lascaux o de Altamira. Aunque suene sola esta melodía, lleva implícita una armonía, es decir, unos acordes. Al haber escuchado tantas veces esta melodía y no estando los acordes, nuestro cerebro ya los pone ahí. ¿Pero qué hago? ¿O qué pretendo? Cambiarle el sentido. Intentar sorprender al oyente. Que esta melodía tome otra dirección, otro sentido. Para esto he utilizado el modo lidio de si bemol. El modo lidio es un modo que se utiliza mucho en el cine, en la música para películas. Por ejemplo, John Williams lo utiliza mucho, no sé, en bandas sonoras como Jurassic Park, E.T., Superman, Deep Impact, Regreso al Futuro. ¿Y por qué se utiliza mucho esto en el cine? ¿O qué evoca el modo lidio, mejor dicho? Hablar de sensaciones es siempre complicado, pero para mí tiene como algo más heroico, algo etéreo, como algo de ensoñación, como si estuvieses en un sueño, un poco de fantasía. Con esto pretendo evocar a los primeros pueblos europeos, compitiendo, luchando y evolucionando al fin y al cabo entre ellos. En la segunda parte de la melodía cambia un poco la cosa y ya nos metemos en una sonoridad un poco más triste, más melancólica. Para esto he utilizado el modo menor de re, que reúne estas características, y lo que pretendo es evocar a esos tiempos oscuros un poco de Europa, del sufrimiento de la gente en todas las guerras que ha habido en este continente. Pero poco a poco va modulando y la armonía se va metiendo en re mayor para acabar con un re mayor como un castillo y asentar la tonalidad. ¿Por qué esto? Bueno, el modo mayor es positivo, suena conclusivo, sólido, justo la idea de la Unión Europea después de todos estos dramas, ¿no? Un poco como dejémonos de pelear entre nosotros y unámonos que seremos más fuertes y felices. Como dos hermanos, vamos, que se pelean pero al final se quieren mucho, ¿no? Por eso se asocia el himno a una letra que habla de la hermandad y de la felicidad. Y con este buen augurio quería despedirme y acabar mi pequeña historia europea.